Tengan todas y todos, compañeros. Como saben todos ustedes, Venezuela es un país asediado desde hace mucho tiempo. Desde antes de la llegada del presidente Maduro, ya el presidente Chávez denunciaba la guerra imperialista contra nosotros, la guerra económica contra nosotros, un golpe de Estado en el 2002, un sabotaje petrolero a finales de ese año, principios del otro, que era una expresión clara de la guerra económica en pleno desarrollo. Y posteriormente, con el fallecimiento del presidente Chávez, se arrecia la presión una vez que el presidente Maduro es electo, no ha parado de acciones imperialistas tratando de socavar nuestra soberanía, tratando de debilitar nuestras instituciones, y realmente sabemos que lo que motiva todas estas acciones es el interés por controlar la economía, las riquezas naturales, tener un control geopolítico de toda la zona de América del Sur, el Caribe, que siempre Estados Unidos ha considerado su patio trasero. En lo más reciente, Donald Trump, recordemos que el 1 de abril anunció un despliegue naval sobre pretexto de combatir el narcotráfico en el área del Caribe, y inmediatamente, un día después del 2 de mayo, sale a la luz un fake news denunciando supuestos desembarcos de cocaína desde Venezuela, a raíz de que fue capturado una embarcación en Galicia, y surgieron entonces una serie de reportajes en el diario de Pontevedra, en ABC y otros medios vinculados a esos grupos, en los cuales se reproducía la especie de que era cotidiano que desembarcaran droga desde La Guaira y desde las costas de Venezuela, demostrándose con coordenadas GPS que dos barcos que fueron señalados, uno de ellos tocó aguas en Panamá, otro tocó en las Antillas holandesas, ninguno tocó las costas venezolanas, y llamaba la atención que en un caso anterior, con la captura de un submarino con drogas también en aguas españolas, se decía que había partido de Sudamérica, porque había evidencia que había partido de Colombia, no se decía que había partido de Colombia, sino de Sudamérica. En este caso, mintiendo descaradamente, se fabrica la especie de que en un desembarco de cocaína se vuelve a traer a colación el invento del cartel de los soles, que es un cartel ficticio que no existe en ningún estudio serio de drogas del mundo, para tratar simplemente de fortalecer la matriz de que Venezuela sería un narcoestado, cuando realmente tenemos el narcoestado al lado, Colombia, y realmente el mayor narcoestado, que es Estados Unidos, que tiene los carteles más grandes no declarados de droga, porque es el mayor comercializador, distribuidor, es el catalizador de la producción de cocaína en Colombia, la protege a través de la DEA, la financia, incluso la financió por años a través del Plan Colombia, que trasladó a Colombia más de 19.000 millones de dólares para erradicar el cultivo de cocaína, y el resultado es que se ha multiplicado por un factor, creo que el 1.6, 60% más de área cultivada de cocaína, después de la llegada incluso del presidente Duque a Colombia. De manera que tenemos en este marco que se produce un intento de desembarco a costas de Venezuela, que fue abortado por la acción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y nuestro pueblo organizado. Los servicios de inteligencia de Venezuela funcionaron, pero también funcionó la inteligencia social, que informa de movimientos extraños, de personas y lanchas, etcétera, en algunos puntos, y rápidamente fueron capturados los que intentaron llegar a Venezuela emulando, entre comillas, la operación de Bahía de Cochinos, ¿no? El caso de Cuba durante el gobierno de Kennedy. Hay similitudes. El presidente norteamericano de la época, John Fitzgerald Kennedy, negó la vinculación de Estados Unidos con aquella intentona. En este caso, Donald Trump
señaló que se iba enterando, que no sabía nada. Mike Pence, también el secretario de Estado, Mike Pompeo, señaló que no conocía nada. Y obviamente se contradicen cuando dicen, bueno, pero haremos lo imposible para que sean extraditados a Venezuela los norteamericanos capturados. Uno de ellos, por cierto, confesando inmediatamente que actuaba bajo la dirección de Jordan Godreau, que es el dueño de una empresa llamada Silver Corp, a través de la cual se había establecido un contrato con Juan Guaidó y sus jefes de estrategia para la crisis, Sergio Vergara, y JJ, el conocido JJ Rendón, asesor electoral, pero fundamentalmente especialista en guerra sucia, guerra negra, que provee elementos para la guerra de cuarta generación, en función de promover cambios de régimen, y que son asesores directos de Rendón, de Guaidó. JJ Rendón, el estratega principal, así se denominaba su cargo, para la gestión de la crisis en Venezuela, y Vergara funcionaba como supuestamente también el coordinador de estrategia, es decir, dos grandes estrategas que supuestamente estaban dirigiendo cómo resolver el problema de Venezuela, y no se le ocurrió nada más que hacer un contrato con mercenarios, lo cual incluso sometieron a una especie de licitación donde participó también Blackwater, la famosa agencia de mercenarios que fue echada a un lado y le dieron prioridad a Silver Corp. Esto ocurrió a finales del año pasado, cerca de septiembre y octubre. Finalmente, el 16 de octubre firman el contrato con Silver Corp por $212 millones. Ocurrió un poco antes de esto, que fue capturado el general desertor de Venezuela el 26 del mes anterior. Fue capturado Cliver Alcalá Cordones, quien estaba acusado de narcotráfico, con un arsenal en Cúcuta. Y allí él declaró que realmente estaba actuando en función de un plan, que había un contrato, que ese contrato estaba firmado por Juan Guaidó, por JJ Rendón, entre otros, y esta afirmación de Cliver Alcalá tuvo luego continuidad cuando aparece en Washington Post dicho contrato. Los capturados en las costas de Venezuela, en La Guaira y en Macuto, comienzan a hablar y declaran que realmente el contrato existía, que todas estas personas estaban vinculadas en una estructura donde también participaban Iván Simonovic, quien participó activamente en el golpe de Estado del 2002 y está pues muy vinculado a toda el ala conspirativa opositora de Venezuela y a Leopoldo López en particular, y que toda esta estructura estaría conectada con las autoridades, con las fuerzas de seguridad norteamericanas, con el vicepresidente Pence, con el Departamento de Estado y directamente con el presidente Donald Trump. Aparece también allí implicado Iván Duque, porque es en Colombia, según los testimonios, donde se dan los entrenamientos a los mercenarios, donde hay campamentos que ya habían sido denunciados con coordenadas de GPS incluidas por el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez. Había Jorge, ministro del MINS y vicepresidente para comunicaciones, había denunciado con antelación dónde estaban estos documentos, estos campamentos, y dónde estaban las coordenadas correspondientes. De modo que hay una seguidilla de acontecimientos que configuran elementos fuera de toda duda probatorios de que este era un plan del cual tenía conocimiento el gobierno norteamericano e Iván Duque, y estaban conectando con la idea
de que estos mercenarios desembarcarían y serían recibidos en Venezuela como héroes. Nos hace recordar aquello de Irak, que no entendían algunos soldados norteamericanos porque el pueblo iraquí expresaba odios y ellos pensaban que los iban a salvar, que le iban a llevar democracia, alimentos y alegría, como les dijo Bush. En este caso, nuestro pueblo lo recibió como invasores, como agresores, como enemigos, que están en momentos en los cuales Venezuela está combatiendo heroicamente contra la pandemia del COVID-19 en medio de un criminal bloqueo con medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, en las cuales se expresan en crímenes de lesa humanidad, impidiendo que los alimentos, los medicamentos lleguen libremente a nuestro pueblo, con la apropiación indebida de recursos y activos de la República en la banca extranjera, los activos de Citgo, de monómeros en Colombia, con reservas de oro en Inglaterra, etcétera. Nuestro pueblo sabe quién está causando todos estos males y por eso los recibe como lo que son, enemigos del pueblo, enemigos de la patria. Se ha producido entonces, como decía antes, una seguidilla de acontecimientos, de capturas, de testimonios. Más recientemente fue capturado el señor Sequeda, quien era un militar desertor que sustituyó a Cliver Alcalá en el comando operativo de esta acción y él ha declarado con mucha claridad que recibía instrucciones de Jordan Godreau, que le hacía sentir que estaban muy conectados con la Casa Blanca, con el Pentágono, con el Departamento de Estado, con el gobierno colombiano, con los organismos de seguridad y de inteligencia. Godreau señaló que había sido ratificado por Juan Guaidó en una reunión en la Casa Blanca como jefe, máximo jefe de esta operación. Posteriormente, incluso, porque ocurrió a finales de abril, el 30 de abril, 1, 2 y 3 de mayo, enfrentamientos en Petare, una populosa barriada del centro de Venezuela, en el estado Miranda, que ocurrieron supuestos enfrentamientos de grupos, de bandas, etcétera, que se estarían disputando el control de áreas para el narcotráfico, con la peculiaridad de que no hubo muertos, de que hubo balaceras y no hubo heridos, todo lo cual luego confesó José Socorro Hernández, alias Pepera, capturado, que habían sido maniobras de distracción para que se concentrara las fuerzas militares y policiales, los organismos de seguridad del gobierno bolivariano en Petare y se alejaran de las costas de La Guaira y de Chuao, en el estado de Aragua, donde intentaban desembarcar estos mercenarios en las embarcaciones que venían desde Colombia. De manera que se va armando todo un rompecabezas que va poniendo al descubierto, sin lugar a dudas, cómo ocurre esta conspiración, cómo está fraguada por gente vinculada con el gobierno norteamericano y el gobierno colombiano y la oposición, donde están Guaidó, Leopoldo López y ese grupo de opositores vinculados. Y luego causa una gran extrañeza el silencio, la no condena por parte de gobiernos europeos, de gobiernos que se señalan defensores de la democracia, del multilateralismo, de la defensa de la Carta de las Naciones Unidas, mirando para otro lado, no condenan estos hechos. Incluso yo tengo que decir que se dio hoy o ayer un evento patrocinado por Euroamérica y la Casa de América, donde la ministra de Exteriores de España intervino y otros personajes, y allí no se hizo ninguna mención, ninguna condena a este intento de desembarco, donde se demuestra, cuando se analiza el contrato firmado por Guaidó y Silvercock y su gente,
que entre los objetivos estaba secuestrar al presidente Maduro, matarlo, estaba generar un derramamiento de sangre, violencia total en Venezuela, persecución legitimada de todos los dirigentes del chavismo y de todos los dirigentes sociales, líderes sociales, sin ningún tipo de discriminación. Es decir, la privatización de una guerra contra nuestro gobierno y contra nuestro pueblo, ¿no? En ese contrato se va entonces acumulando las pruebas y miran para otro lado en la Unión Europea y señalan en este evento que están la política de cooperación europea, también española, se afinca en ayudar a los países de América Latina perjudicados por la crisis migratoria y de Venezuela. Es decir, se toma como excusa a Venezuela para trasladar recursos a gobiernos que tienen un prontuario en términos de la crisis social que están padeciendo sus pueblos. Recordemos que hace un par de meses Colombia estallaba como producto de grandes protestas sociales, Ecuador igual, entre otros. Lo que pasó en Argentina se tradujo en la derrota de Macri. Bolsonaro, que está en este momento sumamente cuestionado por su gestión al estilo Trump del COVID-19. Entonces, bueno, quieren ayudar a países sobre pretexto de los efectos de la migración. Y lo que se está produciendo ahorita es una migración a la inversa. Desde Colombia, Chile, Ecuador, Perú y otros países, hay una migración de venezolanos que huyen de la xenofobia, del maltrato, del hambre, del COVID-19 muy maltratado por estos gobiernos. Se está descubriendo que los volúmenes de migrantes venezolanos siempre fueron inflados para tratar de crear la imagen de crisis humanitaria y disimular la verdadera crisis humanitaria que existe en Colombia, donde asesinan a diario líderes sociales, la terrible crisis humanitaria que padece Chile, donde estalló millones de chilenos en las calles y están aprovechando el COVID-19 para diferir el referéndum sobre la constituyente, ¿no? De modo que nosotros pedimos que no nos usen más como excusa, que se reflexione sobre el disparate que fue reconocer a Juan Guaidó, sobre lo lesivo que es eso para el multilateralismo, para la vigencia del derecho internacional, que es la gran oportunidad para la Unión Europea, para el gobierno español, de reflexionar, viendo cómo en Venezuela los números, las estadísticas sobre el combate al COVID-19 son envidiables. Nosotros tenemos 10 fallecidos prácticamente en las últimas 3 semanas. Se mantiene el número de fallecidos en 10. No llegamos a 500 casos, estamos por debajo de los 450 contagios. Buena parte de esos contagios adquiridos por la recepción de compatriotas que regresaban de Colombia, Perú, Chile y algunos de España, y por la irresponsabilidad del gobernador de Nueva Esparta, que es antichavista, por cierto, quien permitió un evento en una escuela de béisbol con participación de gente norteamericana y de varias nacionalidades, produciendo un brote de cerca de un centenar de personas en el estado de Nueva Esparta, lo cual elevó las cifras que estaban muy controladas porque en Venezuela, con la participación organizada de la gente a través del carnet de la patria, con las medidas firmes y oportunas que tomó el presidente Maduro, con una cuarentena consultada con la gente y acatada voluntaria y responsablemente por nuestro pueblo, se ha contenido el contagio y se está tratando de manera gratuita a la gente. Las pruebas son gratuitas, el tratamiento es gratuito para todos los que están enfermos. Incluso creo que estamos dando una lección al planeta. Esto se silencia. Yo quiero recordar que de manera inmoral el diario El País publicaba una lista de los países afectados
Y cuando comentaba sobre América decía, se teme, esto lo decía hace un mes, se teme que Venezuela se convierta en el foco principal de la pandemia, en el punto focal de la pandemia. Y lo repetía hasta que se demuestra que Venezuela, por cierto, Nicaragua también, están en los últimos lugares, son de los países que menos contagios y menos fallecidos tienen. Y eso se silencia. Incluso en una oportunidad, el embajador de Nicaragua tuvo que reclamar al país porque habían puesto a Nicaragua con 290 contagios cuando tenía creo que 2, 3 y ningún fallecido. Y bueno, tratando de meter a Nicaragua, de meter a Venezuela, como siempre se hace con Cuba, ¿no? Con los países supuestamente del eje del mal en América Latina. Entonces, ahora se silencian las cifras. Lo que se publica es las medidas que trata de tomar el gobierno peruano, el gobierno chileno, que tienen un desastre con la pandemia, pero que además ya tenían una crisis humanitaria no declarada, no publicitada, porque a ellos yo llamo la atención que nadie los bloquea. Ellos no tienen sanciones. Ellos no sufren de medidas coercitivas unilaterales. No les prohíben negociar, contratar, comprar alimentos, medicamentos. No se sanciona a los funcionarios. No se le pone precio a la cabeza del presidente de la República y de los líderes del país. Esta práctica propia del lejano oeste, de las películas de cowboys, donde se le pone precio a la cabeza del presidente Maduro como para reeditar la operación Panamá, cuando secuestraron al presidente Noriega. Todo esto se hizo previamente a este intento de invasión, fracasada, como han fracasado todos los intentos por derrocar al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro por todas las vías lawfare, intentos de guerra civil, llamado alzamiento militar que no se produce, no se produjo el 23 de febrero del año anterior, no se produjo el 30 de abril en el distribuidor Altamira, cuando llamaron a meterse en la base militar de La Carlota y fugaron a Leopoldo López, y no se produce ahora, no hay respaldo ni de pueblo ni de Fuerzas Armadas con esta caricatura de Bahía de Cochino. De manera que todos estos intentos van a ser derrotados por nuestro pueblo, y yo aprovecho aquí la oportunidad para agradecer la solidaridad de todos los movimientos en España, en Europa, todos los países del mundo, y la solidaridad del gobierno de la Federación Rusa, del gobierno de China, del gobierno de la hermana Cuba, que siempre estaba allí con sus médicos de barrio adentro, porque una vez más dice presente en Venezuela, en Italia, y donde hace falta la solidaridad, demostrando que es un principio que se galvanizó en la Revolución Cubana, Fidel, Che, cómo hacen honor los cubanos a ese legado de ellos, cómo hacemos los venezolanos honor al legado de Chávez, y los nicaragüenses al de Santino, y así los pueblos de América Latina, cómo hacen honor a ese legado. Serán derrotados. Será derrotado el COVID-19 con las medidas de solidaridad que estamos demostrando, donde nuestros pueblos no ven como mercancía ni las mascarillas, ni la salud, ¿no? en ninguna de sus vertientes, y por lo tanto plantean la solidaridad. Por eso entonces ratifico mi agradecimiento a todos los que son solidarios con nuestro país en esta coyuntura en que se intenta vulnerar nuestra soberanía y en el enfrentamiento a esta guerra continua, golpe de Estado continuado y guerra continua que han intentado para obligar a un cambio de régimen, para tumbar el gobierno constitucional